bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche en tu programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Nos gozamos en el Señor y acuérdate que nos puedes escuchar a través del podcast de Apple Product y también en Spotify. Nos puedes conseguir así mismo Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Acuérdate que también puedes correr la voz, puedes darnos también en el canal de YouTube, Aviva la Obra en medio de los tiempos. Le puedes también ponerlo como favorito, nos puedes seguirnos y riega la voz para que las personas nos puedan escuchar y puedan recibir el mensaje de parte del Señor. Bueno, en esta noche hay una charla preciosa. Vamos a hablar de un tema poderoso y glorioso. Anda conmigo, evangelista del Señor, Ricardo Sánchez con nosotros, siervo de Jesucristo, ministro del Señor. Y hoy, pues, tenemos algo maravilloso para esa gente linda, ¿verdad que sí? Eso es un amén grande. Amén. Así que saludos a esa gente linda y preciosa. Así, y así comenzamos rápido, porque yo sé que el tiempo se nos va a hacer corto cuando hablamos de las cosas grandezas del Señor. El tiempo se nos va volando rápido. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy poderosa. Este es su amigo y hermano Ricardo Sánchez y estamos agradecidos de Dios de estar aquí, poder compartir una palabra muy poderosa que yo sé que te va a edificar, te va a bendecir, quizá te va a impactar, quizá te vaya a volar un poco la cabecita. Aleluya. Pero sabes que lo hacemos con el amor de Dios y yo sé que va a ser de una bendición muy especial para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos un tema maravilloso y poderoso. Esperamos, ¿verdad?, que usted abra su corazón, sus oídos y dale espacio, dale la oportunidad al Espíritu Santo, al Señor, para que el Señor administre tu vida. Porque muchas veces, siervo del Señor, a veces el Señor nos quiere mostrar algo, nos quiere revelar algo y nosotros no abrimos nuestra mente para escuchar esa palabra que nos quiere ministrar, esa palabra que nos quiere transformar. Y yo siempre pongo un ejemplo. Es como dicen en el campo, es como una yegua cuando le ponen el bozal y está en casi un precipicio, se aguanta y no hay quien la mueva. ¿Ve? Hay personas que cuando escuchan algo que no es de su placer, de su forma, como nunca tal vez no lo ha escuchado, no se lo han dicho, no se lo han explicado, se cierra, se aguanta y no hay quien lo mueva. Y a veces hay que darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable, que nos enseñe, que Él quiere mostrarnos, que Él quiere revelarnos, porque el Espíritu Santo es real, ¿verdad que Él es real? Amén. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo nos revela cuántas veces hemos tenido los privilegios y las bendiciones que nosotros hemos leído una palabra y la leemos así como decimos nosotros buen puertorriqueño, como el papagayo, y no la entendemos. Pero pasa el tiempo, viene el Espíritu Santo, te da esa palabra, te da la revelación y dices, wow, ahora entiendo lo que antes leía y no lo entendía. Amén. Y es que darle la oportunidad al Señor. Amén. Eso es muy cierto. A veces estamos tan concentrados en lo que nos ha sido enseñado por años. A veces estamos tan concentrados en nuestras propias perspectivas. A veces estamos tan concentrados en nuestro propio intelecto, en nuestro propio yo a veces. A veces el orgullo entra en este lugar, como usted estaba diciendo. A veces nosotros mismos impedimos que el Espíritu Santo nos lleve a otro nivel, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento aún de el propósito que Dios nos quiere llevar. Amén. Y para tú alcanzar ese nivel, tienes que permitir que el Espíritu Santo entonces te guíe, te ilumine, te dé la revelación. Y para ya ir comenzando acerca del tema, Aleluya. el tema que vamos a estar conversando el pastor y yo es revelación o costumbre. El martes pasado que estábamos en la escuela bíblica, yo soy miembro de la iglesia del pastor, yo dije algo que impactó mi vida primero. Yo dije que a Dios no se le sirve por costumbre, a Dios se le sirve con revelación. Y yo creo que hay algo que verdaderamente tenemos que buscar de nuevo y es la revelación de Dios. Porque verdaderamente estamos
yo mismo personalmente, pastor, no sé si usted, pero yo voy a hablar de yo mismo. Yo me siento a veces estancado. Me siento como que un hoyo. Me siento como que atrapado en algo que verdaderamente yo sé que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros, pero como que no lo alcanzamos, como que no sé, como que me siento desviado de que verdaderamente lo que Dios quiere conmigo. Fíjese que sé que esas palabras se pueden identificar muchas personas en eso. Llega un momento en el ministerio, en la forma, donde nos sentimos así. Aún el ministro a veces llega el momento donde se siente, yo sé que estas son palabras grandes, pero queremos ser abiertamente. Estamos Claro. hablando, aviva la obra en medio de los tiempos. Amén. Y para avivar el Señor hay que traer todo en la mesa. Hay que traer la verdad. Hay que reconocer, humillarse del Señor, reconocer que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que hay ministros que tal vez dicen, no, yo no me siento así o yo no paso por eso. Mire, hay momentos en el ministerio que uno pasa por unas X situaciones que los que reconocen en el Señor entienden que sí pasamos por un proceso de esa misma forma. Bueno, tienes costumbre, tienes religión o tienes lo que es una enconomía con el Espíritu Santo, un llamado con el Señor, ¿ve? Y eso, muchas de las costumbres, a veces las costumbres, se nos olvida lo que es la guianza, lo que es la relación, lo que es el movimiento en el Espíritu. Así que sí es cierto que muchas veces llega el momento que dice, Señor, pero ¿para qué me llamaste? ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué está pasando? Y es algo que llega a nuestra vida, pero cuando eso llega a nuestra vida, yo he aprendido algo. Es que Dios quiere desatar, ya a punto de desatar algo. Mira, en Efesios capítulo 1 hay una palabra que... Escucha esto bien. Efesios capítulo 1, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, habla del llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poderío, sobre todo señorío, y ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Y ese es el Dios que nos quiere revelar algo aquí. Fíjate que me llama la atención que la revelación es un espíritu. Y el Padre de todos espíritus quiere revelarte algo, quiere enseñarte algo, quiere hacer algo contigo. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado que a Dios no se le entiende si no se le sirve o se le obedece? Aquí te vamos a explicar que esas palabras son correctas, pero yo creo que vamos a ver según la Biblia, a ver lo que dice la Biblia. Porque verdaderamente que la revelación literalmente significa cuando hay oscuridad y la luz le alumbra, y eso que la luz alumbra lo lleva a la luz, o sea, ya no es secreto, ya no es un misterio, y eso es revelación. Y yo creo que nosotros estábamos escondidos en tinieblas y la luz de Cristo nos alumbró por medio de la revelación. Y yo creo que el llamado viene por medio de la revelación. Y yo creo que el propósito de Dios viene por medio de la revelación. Y yo creo que los milagros, los prodigios y las señales y estas señales que está supuesto que le sigan a los que creen, vienen por medio de revelación. Los dones vienen por medio de revelación. Todo esto viene por medio, obviamente, del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de Dios. Mira, es poderoso porque la Biblia dice
Corintios, hablándole a Pablo a los Corintios, le estaba hablando del cuerpo, le estaba hablando del llamado, le estaba hablando de la revelación del llamado. Hemos hablado esta semana, donde estaba en la escuela bíblica gozándonos en el Señor estas semanas, y una de las cosas que yo estaba hablando es que Dios es el que pone el del poner como el del querer como el del hacer. Y esto viene por revelación. Cuando nosotros vamos a Génesis, cuando nosotros vamos, siempre me gusta hablar del principio, me gusta hablar también del libro de Juan, hablando de la revelación. Y vemos que todo fue revelado y fue abierto y fue dicho y fue dado por la palabra, pero por la revelación que proviene del cielo. No revelación que hoy en día la gente tiene. Hoy hay, lamentablemente, tal vez una persona ve una situación y dice, Dios se me reveló. No, usted lo vio y usted lo está revelando, lo que ya está sido revelado, ¿ves? Pero no, la revelación que proviene de Dios es algo que no se ha visto, que Dios sí lo vio y lo va a revelar a los hombres. Cuando vamos en este tópico es maravilloso porque entendemos la grandeza de Dios, realmente el poderío de Dios, no como otras personas o como a veces podemos llegar al punto donde lo hacemos por costumbre. Y la costumbre es algo sencillo de entender. Es algo sencillo de entender de que si usted se come hoy un plato de comida a las 5 y después mañana se lo come a las 5 y se lo después el otro día a las 5, cuando llega la semana ya está adquiriendo una costumbre. Y esa costumbre, sacarle a una persona una costumbre es difícil. Yes. Es difícil. Mira, caer en costumbres es bien fácil. Sí. No hay sacrificio para caer en costumbres. No hay obediencia para caer en costumbres. Simplemente tú lo sigues. Posiblemente la costumbre te llegó por medio de tus padres. O quizás te llegó por medio del pastor. O por medio de la religión que tú adquiriste desde niño. O te convertiste a Cristo, comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a enfocarnos en Dios y en el propósito de Dios, pero quizás nos desviamos del camino y ahora le servimos a Dios con una monotonía, con una costumbre. Hacemos lo mismo todos los días. Es más, pastor, escúchate esto. Quizás oramos todos los días de la misma forma. Tenemos las mismas peticiones delante de Dios. O sea, aún la oración que nosotros hacemos diariamente, que está supuesto que la oración sea una relación con Dios. Está supuesto que la oración sea comunicando con Dios. Pero hoy en día lo hacemos, como dice la Biblia, en vana repetición. Entramos en la vana repetición porque oramos de la misma forma, los mismos minutos. Y es más, sí, es que oramos. Eso es otro sentir. Eso es otro cantar. Y es así. Es poderoso eso. Que si es poderoso, eso a mí me llamó la atención porque, mire, yo he caído ahí. Muchos hemos caído ahí. Que a un ministro, a un predicando, hemos caído ahí. Aún los mensajes son monótonos, son lo mismo. Una monotonía. Y estamos predicando ya por costumbre. A veces cogemos mensajes del internet, alaba lo que es bueno. Tanto. Y ya no estamos trayendo revelación al pueblo. Y déjeme decirle algo, porque usted predique palabra de Dios, no significa que está predicando con revelación. Si tú predicas la palabra de Dios, amén, es palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no viene con poder, pero yo creo que si la palabra de Dios no viene por medio del Espíritu Santo, como que no sé, como que I don't know. Y yo me puedo ir más allá. Aún en las iglesias, vamos a la iglesia, danzamos en el Espíritu, hablamos lengua y aún estamos en costumbre. Estamos en la monotonía. Como si el hablar en lengua y danzar el Espíritu, que es muy bueno. Yo quisiera danzar todos los días y hablar lengua todos los días, ¿verdad? Pero yo creo que Dios no es solamente hablar lengua. Dios no es solamente danzar en el Espíritu. Dios no es solamente que Dios haga un milagro cada 6 meses o quizás levante a alguien o transforme a alguien cada 6 meses. Yo creo que en Dios hay mucho más de lo que nosotros imaginamos. Yo creo que el propósito que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. Pero déjeme decirle algo. Hay que buscar la revelación. Hay que volver a la revelación.
Amén. Hablando de costumbre, siervo, es que, ministro del Señor, es algo que nosotros a veces no queremos afrontar, pero es una realidad. Llegamos a una monotonía. Yo le he dicho a los jóvenes, usted no le sirve a Dios porque sus padres le dijeron que le sirva a Dios, porque acuérdate que una vez que tú conoces a Dios, tú tienes que tener una relación con el Señor, una relación con el Espíritu Santo. Y muchas veces voy a la iglesia porque mis padres me enseñaron por costumbre. Yo hago esto por costumbre, pero a veces no entendemos por qué lo hacemos. Solamente porque pues me dijeron que lo tenía que hacer. Levanto las manos porque me dijeron que tengo que levantar las manos. Digo gloria a Dios, aleluya, porque me dijeron que tengo que decir gloria a Dios y aleluya. Ya eso es una costumbre que no tienes entendimiento en una relación íntima con el Espíritu Santo y con el Señor. Fíjese que cuando vamos al libro de Mateo, capítulo, gloria a Dios 4, sabemos donde fue transportado por el Espíritu Jesucristo. Y sabemos que el enemigo estaba allí esperándole para tentarlo, para ser tentado por el diablo. Dice la palabra del Señor que él 40 días y 40 noches donde él no había tomado alimento. Ahora Satanás se le presenta y le dice, convierte esa piedra en pan. Perdón. Claro que Satanás sabía que él tenía hambre. Él sabía, pero algo Satanás también pudo entender, el Señor lo reprenda, que fue Cristo transportado por el Espíritu. ¿Ves? Ahí eso por revelación. Eso no fue porque a él se le plació. No, dice fue llevado por el Espíritu. ¿Ves? Wow. Los que tienen la revelación son llevados por el Espíritu. Pero cuando tenemos costumbre, y estamos tocando en estas escuelas bíblicas, es donde sabemos que los fariseos, los saduceos y esta compañía de los feos, como decimos nosotros. Mucho feo que habían. Había mucho feo. Ellos tenían costumbres. Y costumbres fuertes, costumbres de una magnitud de que estaba el Hijo de Dios a frente de ellos y ellos no le importaba. Estaba el Hijo de Dios presentándole con milagros, prodigios, mostrándoles, revelándole la promesa cumplida delante de sus ojos. Para que tú veas que un hombre en costumbre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. No. Y por eso es que Dios nos dice, tú no puedes estar en costumbre, tú tienes que vivir en revelación, tú tienes que vivir conforme a mi espíritu. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que usted vaya y adore y alabe y ore y que no hay, no, que usted haga eso, pero que procure de tener en medio de lo que está haciendo la revelación del Espíritu para que el Espíritu comience a sacudirnos, a movernos. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el sacudir del Espíritu? No estamos hablando de hablarle en lengua, como decía el siervo, y danzar como rutinariamente tienes por costumbre. Estoy hablando lo que es esa enconomía con el Espíritu de tú a tú, en la intimidad que tú sabes que te está estremeciendo los huesos, el Espíritu se está moviendo. Mire, tocaste los fariseos y podemos irnos un poquito más profundo. Eso es. Gloria a Dios. Tenemos libertad. Amén. Eso es para eso que estamos aquí. Estamos aprendiendo. Aquí yo no me siento experto en lo que es la palabra, pero lo poquito que hemos aprendido del Señor, lo que hemos adquirido en el secreto, queremos compartirlo, porque yo creo que sinceramente hay algo alarmante, hay algo muy fuerte. Y yo sé que la venida de Cristo está a las puertas. Amén. Yo sé que Cristo viene. Creo en el rapto y yo sé que eso se va a manifestar ya pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay algo alarmante, porque cuando yo me convertí hace 16 años atrás, 2007, yo me acuerdo que en la iglesia que yo me convertí era una iglesia de poder, de fuego. Los demonios se iban, ¿verdad? Dios bendiga al pastor y Dios bendiga a los hermanos. Ahí descubrimos lo que es la oración, lo que es el ayuno, el sacrificio a Dios, tener relación con Dios. A mí me enseñaron que cuando tú vayas a predicar y a ministrar, ore, ayune, busque la palabra. Tenga una búsqueda. Tenga una búsqueda, pero sincera, con amor.
por las almas, porque las almas verdaderamente que nos necesitan. Y fue a nosotros que se nos encargó esta hermosa revelación que fue en misterios en los tiempos antiguos, pero que ahora fue revelado por medio de Jesucristo, y ese mismo ministerio, esa misma poder, esa misma autoridad que tuvo Jesús en su ministerio, es la misma autoridad que le dio a la iglesia. Pero hay una pregunta grande: ¿qué pasó con los milagros? ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó con las liberaciones? ¿A dónde se fueron las liberaciones? Pero hay algo mucho más alarmante. ¿Tú sabes cuál es lo más alarmante? ¿Qué pasó con los bautismos del Espíritu Santo? Yo he visto niños ser bautizados que hablan en lengua. Yo he visto jóvenes ser bautizados. Yo he visto cosas grandes Dios hacer. Esto es verdaderamente preocupante porque, alabado sea el nombre del Señor, yo creo que no hay nada más importante que el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo nada somos. Y si vamos a Abraham nadie le enseñó acerca de la revelación. De hecho, él tenía una cultura diferente. Él era politeísta, él adoraba a muchos dioses. Alabado sea el nombre del Señor. Él creía en la astrología y todo esto. Eso lo podemos ver cuando el hermano, ¿verdad? Cuando él se de esto del hermano, que el hijo va para atrás, ellos estaban adorando a otros dioses. So, obviamente por cultura, alabado sea el nombre del Señor, que la familia le enseñó, pero una costumbre. Tenía una costumbre. Pero a Abraham Dios se le revela, y ahora Abraham entra en una relación con Dios. Y si vemos la trayectoria de Abraham, todo fue una dirección que él tuvo. Dios le pidió a su hijo, él va al lugar específico que Dios le dijo para que entregara a su hijo. Fíjate que le dio lugar específico. Le dijo, entrégame a tu hijo. Y después de ahí, que obviamente él no dudó de ninguna forma, entonces vino a ser padre de muchedumbre. Entonces vino a que el cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado, entonces se cumpliera. Quizá no se cumplía al momento que él estaba vivo, pero ya Dios le había revelado que iba a pasar 400 años, y entonces ellos iban a ser encarcelados por 400 años, y luego lo iba a sacar de Egipto, y luego le iba a dar esta tierra por heredad. Y así mismo pasó, quizá no en sus días, pero como él tuvo revelación, ya estaba escrito, y sus herederos ya lo estaban esperando. O sea, dejó un legado por medio de la revelación. Amén. Es poderoso. Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 12, dice que porque el Espíritu Santo a esa misma hora le había enseñado a ellos lo que habían de decir. ¿Ves? Wow. La revelación, cuando tú estás moviéndote en la revelación. Me acuerdo, ¿verdad?, que la palabra también en el libro de Hechos, vemos a un Pedro que tenía que estar al frente de magistrados, de las leyes y todas estas cosas. Y más sin embargo vino la revelación del Espíritu y le habló. También cuando fue preso, fue encarcelado, fue libertado por la revelación, donde se le aparece el ángel y lo saca de la cárcel. ¿Qué queremos decir? Que es importante la revelación. No estamos diciendo, ¿verdad?, que todos tenemos costumbre en haciendo algo, pero si no hay una revelación, trae un problema, trae una muerte. Quería hablar algo de ahí que estabas hablando, y es referente a esto, ¿verdad?, que me gustaría hablar un poquito sobre esto. Voy a salirme un poquito, pero realmente no. Cuando las personas mueren espiritualmente, o pierden el deseo, el amor, a la pasión a esto, muchas veces podemos buscar por dónde es que está viniendo esto, qué es lo que está sucediendo, qué nos está llevando a este nivel. Digo esto porque en unos podcasts anteriores hemos hablado de un problema grande referente a la tecnología, donde muchas personas... el mundo, tanto las cosas que ofrece, hablando referente a todas las facilidades que hay, que ya las personas han cambiado lo que es primero, que está supuesto que sea Dios. Amén. Para sustituirlo por otras cosas. Digo esto porque cuando estabas hablando de esto, hablando claro en el referente a qué está sucediendo, y es que
decimos, ya no vemos los niños tanto en el espíritu, metidos en el Espíritu Santo. Eso es Ya rarísimo. ya no vemos los adultos metiéndose en la unción del fuego del Espíritu. Ya no estamos viendo lo que está pasando, lo que está surgiendo, ¿verdad? De que lo hacemos por costumbre el culto, pero no estamos proclamando la unción, el poder, la autoridad, los milagros, la liberación, estas cosas. Pero, ¿por qué no está pasando? Pues, por la cierta razón de que ya el primado lo han sustituido por otras cosas. Cuando nosotros sustituimos a Dios, que está supuesto que sea el primero en nuestras vidas, por otras cosas, ¿qué pasa? Acarrean problemas, llegan unas situaciones donde el hombre que era espiritual mengua y ya no ve lo que el espíritu le quiere revelar. Ahora ve la costumbre, pero no ve la revelación. Y me gustaría que hablase, ¿verdad? Que tantas cosas que nos llevan a no ver, así practicar, porque no es que nos salimos de esto, sino que vamos, oramos, llegamos, cumplimos, pero no estamos viendo realmente el cumplimiento de lo que Dios declaró en su palabra, que cosas grandes podemos hacer, más de las que le ha hecho, y que podemos ver las bendiciones de Dios, porque el brazo de Dios no está, ¿verdad? No se ha doblado, no está torcido. Todavía Dios sigue haciendo milagros y prodigios. Todavía Dios es el mismo. Él dice en su palabra que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Siervo, tremenda pregunta. Hay muchos que te quizás contesten de cierta forma. Nosotros estamos como Adán y Eva. Te voy a explicar. Cuando ellos pecaron, Adán dijo, la mujer que me diste, culpó a Dios. Pero en realidad, decimos que culpó a Dios, pero en realidad no, fue la mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, fue la serpiente. Nadie quiso echarse la culpa. Dios sabía lo que pasó. Él estaba dando la oportunidad que ellos se confesaran. Amén. Y yo creo que ahí comienza este asunto. La confesión, no nos estamos confesando. Obviamente no nos estamos confesando porque no nos estamos humillando. O sea, la humillación es clave en esto. No estamos reconociendo. No estamos reconociendo que estamos mal. Mire, hace un tiempo atrás yo estaba escondido con el Señor. La primera vez que lo voy a revelar en público, yo estaba en un ayuno de muchos días. Y el Señor me dijo algo acerca de la oración. Y yo soy un hombre, el pastor me conoce de mucho tiempo, yo no soy un hombre que tú me vas a decir yo oro tanto, yo oro aquello, yo oro lo otro, no. Yo soy un hombre de oración, vamos a ponerlo de esa forma, lo voy a dejar así. Pero en ese momento me di de cuenta que yo no sabía orar. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo enseña acerca de la oración en el Espíritu. Y yo me di de cuenta que la oración en el Espíritu es la oración en lengua. Hoy en día la gente ya no pide hablar en lengua, qué cosa, ¿eh? Ya no desea las cosas buenas. Y no saben que la lengua, el que habla en lengua habla misterio con Dios, pero esos misterios son revelaciones. Y yo siempre he dicho que las lenguas es el puente más grande que hay para activar los otros dones en tu vida. ¿Escuchaste bien eso? Lo voy a repetir de nuevo. Las lenguas es el puente mayor, el vehículo más grande que hay para activar los otros dones en tu vida. Sea el de profecía, sea el de interpretación de lengua, sea el de revelación, sea el de milagros, sea el de sanidades, sea el de prodigios, sea el de pastoral, sea el de evangelístico, sea el de profético. O sea, cualquier ministerio don que tú tengas, por medio de las lenguas se activan de una manera muy poderosa. Pero acerca de la oración que Dios me dijo, mire, nosotros a veces oramos que si por un trabajo, oramos que si por un carro, por una casa, y decimos que eso no es problema. Pero en realidad debemos orar por esas cosas cuando Dios dijo en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mire, la oración modelo que Dios dejó es algo tan poderoso. A veces no lo entendemos. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué estás haciendo ahí? Estás alabando a Dios. Santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino.
La Biblia dice que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios. O sea que el reino de Dios se identifica cuando el reino mayor viene y el otro se va. ¿Cuántos pueden alabar eso? O sea que viene transformación. Y ahí viene la sanidad y los milagros también. O sea, venga a tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. O sea, ahí también incluye la profecía, la palabra, la revelación. Dice, da el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No está hablando del pan. No está hablando de lo que tú comes. Está hablando del pan nuestro, la palabra. Está hablando de dame pan para que el pueblo coma. Dame pan para que el pueblo sea nutrido espiritualmente. Perdona nuestras ofensas. Para que ellos también, para que nosotros también perdonamos que los ofenden. Como también nosotros perdonamos que los ofenden. El perdón es tan clave para que venga revelación a tu vida, porque no puede llegar la revelación a tu vida si tu corazón está negro, si tu corazón está vacío, está lleno de rencores. De odio. Tú tienes que vaciarte de algo para que venga entonces lo de Dios para tu vida. Y líbranos del mal. Ay, Dios mío, Señor. Cuando tú escuchas esa oración, modelo, ¿dónde cabe entonces? Dame un carro, dame una casa. ¿Dónde cabe entonces todas esas cosas? No, pues, entonces tenemos que clamar a Dios para que Dios nos dé revelación, aún en la oración. Y eso incluye la oración en el ayuno. Yo creo que ahí es donde ha cambiado a las personas y han volviendo a sustituir una cosa con la otra. Yeah. El cambio, el cansancio, la costumbre, todas estas cosas que van poco a poco acumulándose en nuestras vidas, y cuando vamos pasando el tiempo tenemos una decadencia espiritual donde no vemos, como decías anteriormente, buscar el reino de Dios primeramente. Y es gracioso porque decimos, Señor, busco el reino de Dios primero, pero dame la casa, dame el carro, dame esto, dame un trabajo. Cuando el Señor me dijo eso, eso impactó mi vida tanto. Porque yo era uno que quizás pedía de esta forma. Porque oraba sin revelación, oraba por costumbre. Ya. Mire, y esto yo te lo puedo decir a los que oran 15 horas, 20 horas, todo el día, 3 días corridos quizás. ¿Estás orando con revelación? ¿O estás orando por costumbre? Y es poderoso porque, mire, es terrible que nosotros podemos comprender esto. Y yo sé que hay personas que pueden entender esto. ¿Por qué? Porque llega un momento donde nuestras prioridades cambian. Y cuando vienen las prioridades que cambian, vemos que hasta el pensamiento cambia. O sea, hay que ser claramente que tenemos que entender que cuando nuestras prioridades cambian, nuestra mentalidad comienza a hacer un cambio. Y tras ese cambio vemos que caminamos conforme a esos cambios. Caminamos conforme a eso. Mira, los hombres de Dios, quiero ir un poquito más atrás, donde estabas hablando a mí me fascina Abraham, porque Abraham fue un hombre que supo lo que era revelación. Wow. Tú sabes lo que Dios te diga, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo, sal de todo, pero no le dijo dónde era todavía. Él tenía que caminar primero. Cuando Dios le dijo de su hijo, él le dijo, tú tienes que sacrificar. ¿Y a quién? Y a padre. Él no titubeó, sino que por revelación él sabía de que Dios era todopoderoso y iba a tener control de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces caemos en ese sistema donde nos preocupamos todo lo terrenal. Mas, sin embargo, la Biblia, Pablo nos exhorta a nosotros, ¿verdad?, que no nos afanemos para el día de mañana. ¿Sabes? Porque cada día trae su propio afán. Amén. Y a veces nos afanamos por no, que mañana, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a suceder? Ay, Dios mío. Y entramos donde dice en Primera de Pedro, capítulo 5, 7, ¿verdad?, que nos habla de que puesto la ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos tan ansiosos a costumbre. Cosas vanas. A cosas vanas. Cuando Colosenses dice, puesto la mirada a las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Aleluya. Pero cuando... Esto es poderoso. Para entender ese texto bíblico, tiene que entender que tiene que entrar en revelación.
Sí. Incluso la palabra para entender con profundidades. Como dice nuestro hermano en la iglesia, Raúl, that's deep. Para entrar en deep, hay que estar en revelación. Porque si no estás en revelación, no vas a poder entrar, no vas a gustar. Mi pastor decía, tienes que saborear. Una persona que saborea la palabra de Dios, y como decías anteriormente, no es el pan, es la palabra de Dios. El pan es la palabra de Dios, no el pan que usted va a la panadería, sino la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a entrar en revelación y comienzas la humillación y comienzas a reconocer y comienzas a perdonar y comienzas a abrir, ahí entra una revelación tan poderosa que tú dices, wow, estoy viendo algo que jamás pensaba que podía verlo. Estoy en un nivel que Dios me ha llevado, me ha transformado, porque ahora tú entendiste, comprendiste que esto es por revelación y no por costumbre. Te voy a enseñar algo tan terrible. Mira, nosotros criticamos a Pedro cuando él estaba en el arca, ¿verdad? Solo Dios le dio una palabra, le dice, vayan al otro lado. Crucemos al otro lado, sí. Entonces, él se despedía de la multitud. Entonces, él va al monte a orar toda la noche. Y ellos estaban remando toda la noche y él estaba orando en la montaña. De repente, él aparece en otro lado, ¿verdad? Y mira la revelación que tenían ellos. Dijeron, oh, un fantasma. Y él le dijo, tranquilo, que soy yo. Pedro dijo, si eres tú, que yo venga hacia ti. Y él entró en la revelación y comenzó a caminar, mientras los otros estaban en la costumbre todavía. Porque no conocían a Jesús todavía. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, no podemos tomar nuestras conclusiones y quizá burlarnos de la condición de que ellos estaban. Todavía el Espíritu Santo no había venido. Ellos todavía no tenían esa revelación todavía. Pero Pedro fue valiente y dijo, fue a caminar. En medio de una tempestad, tú de noche, en el mar. No sé los que han estado en el mar de noche. Eso da miedo, bro. Eso da miedo, ¿verdad? Imagínate en una tempestad. Y ese hombre caminando ahí. Y quizás se desvió su mirada y se concentró en la tempestad porque no tenía revelación todavía. Pero tenía la fe todavía. Hay gente que camina en fe, pero no tiene revelación todavía. Y la revelación es el vehículo que coge tu fe. Y entonces no permite que se mueva, porque ya tú conoces a Dios. La revelación trae conocimiento de Dios. Y cuando ya tú conoces quién es el Dios Todopoderoso, tú no vas a tenerle miedo a nada. Moisés partió el mar. El de nosotros, estaba caminando por encima del mar. Aleluya. Cuando ellos se encuentran, obviamente se desvía y se va cayendo. Y entonces Dios lo sube y lo pone en el nivel donde él tiene que estar todavía, porque todavía no había revelación en él. Y yo creo que ahí es que está la clave en el por qué no hay milagro, por qué no hay prodigio, por qué no hay señales. Porque no estamos conquistando, no estamos caminando en fe, no estamos caminando en revelación, no estamos caminando en oración, no estamos caminando en ayuno con revelación, no estamos caminando en la palabra con revelación que nutre al pueblo, que trae bendición. Acuérdate que la Biblia dice que el pueblo oró en el capítulo 4 de Hechos. El pueblo, ellos como que había un pueblo que se convirtió nuevo. Y ellos dijeron, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo se derrama en ellos. Y luego dice la Biblia que ellos estaban predicando la palabra y el Señor los asistía con milagros, prodigios y señales, porque ahora se les despertó, se llenaron del Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día como que esa hambre ya no está. Como que quiero buscar al Señor porque quiero algo de Él. No quiero el beneficio, como usted me está diciendo, buscar el reino de Dios primero y su justicia y lo demás va a ser añadido. No, yo quiero buscar a Dios porque quiero conocerlo más. Yo quiero buscarle a Dios porque quiero algo más de Él. Quiero ver a dónde Él me quiere llevar. Amén. Yo creo que ese hambre de conocer más a Dios es una de las claves en el por qué estamos tan estancados hoy en día. Yo creo que realmente que el pueblo del Señor
Y por eso es que ¿verdad? El Señor nos ha revelado esa palabra de aviva la obra en medio de los tiempos. Viendo que Habacuc estaba pasando por lo que estaba pasando, viendo lo que estaba viendo. Pero fíjate que vino palabra de Dios en revelación, dejándoles saber que, mira, que aunque se acerque el fin, mira, espéralo, se va a cumplir. Diciendo esto, es porque creemos que Dios, aún en el tiempo que estamos viviendo, el pueblo del Señor tiene que saber y tiene que ser revelado por el Espíritu. Nos estamos clamando y orando, que tienen que entender que estamos en una guerra espiritual como nunca. Que la gente dice, no, me voy con Cristo, Cristo viene por ahí, todas las señales, pero tú tienes revelación que si Él te dice sube acá, será arrebatado juntamente con Él, o estás por costumbre, te han dicho que Cristo viene y que un día será arrebatado y tu cuerpo será transformado. No, tienes que sentirlo. Claro. Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que... y haciendo esto, ¿cómo hacemos esto? Pues fíjate, como decías anteriormente, en la búsqueda del Señor. En lo que es consagrarse al Señor, todo el sentido de la palabra, convertirse al Señor, como dice la Escritura, y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque fíjese, cuando Juan nos enseña esto, que él busca tal adoradores que le adoren en espíritu en verdad, me parece que habían adoradores de costumbre. Y sabemos que los fariseos y toda esta gente que estaba alrededor de Jesús, cuando vamos comenzando el ministerio de Jesús, hay gente que se acercaron a Jesús, pero eran por beneficios. Otros, como yo siempre he dicho, me lo enseñó mi pastor, que unos van a pelar la pava y otros a ver cómo la pelan, lamentablemente. Entonces, no todo el mundo que viene, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el beneficio siempre hay multitud, pero en medio de ellos siempre hay un remanente donde Dios le va a dar la revelación, los que le busquen en espíritu en verdad, los que se humillen, los que reconozcan. Me encanta porque la Biblia dice que en medio de la multitud Jesús pasaba de lugares en lugares y había un hombre que era pequeño, chiquito, de altura no muy alta, llamado Zaqueo. Y Jesús, aún sabiendo que él se trepó a este árbol, revelación, ¿ves? Sabía que había un hombre que estaba allá arriba que necesitaba una palabra, necesitaba una transformación, necesitaba un toque de Dios. Entonces, cuando vemos esta escena, vemos dos cosas importantes. La revelación de Jesús, que el Padre se la da, que sabiendo que hay un hombre que es necesario que él vaya a su casa. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Es que Zaqueo hizo el esfuerzo, hizo el sacrificio, buscó la manera para él poder por lo menos ver a Jesús. Y al hacerle ese gesto, vino revelación. Eso es revelación, ¿sabes? Porque él quería saber de este Jesús y ahora viene esta revelación donde Jesús mismo le dice, mira, bájate, date prisa. Es necesario que yo tengo que ir a tu casa, yo tengo que bregar contigo. Jesús sabía que había una necesidad y que este hombre necesitaba la revelación de lo alto para ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Bueno, por el Señor, para entonces, pero sabemos que cuando Jesús dice, mire, Jesús es tan maravilloso que Jesús nos revela algo poderoso. Aleluya. Él dice, yo me voy porque después que pagó el precio, hizo lo que él tenía que hacer, lo que el Padre lo envió, él dice, no se preocupen, le voy a dar una revelación. Yo me voy, pero no lo voy a dar al huérfano. Les voy a dejar al Consolador, al que los consuela, al que los ayuda, al que los va a fortalecer. Pero, aquí hay un pero, siervo. ¿Estaremos buscando nosotros esa llenura del Espíritu? ¿Estamos proclamando la llenura del Espíritu? ¿Estamos pidiendo al Espíritu Santo que lo haga? ¿O lo estamos haciendo por costumbre? Espíritu Santo, lléname. Pero ¿lo estamos anhelando? Ahí que está la clave. Mire, lo que es caminar en revelación. A veces los profetas hablaron cosas que uno no entiende. Por ejemplo, Isaías 53 hay algo muy especial. A pesar de que era una profecía, él estaba hablando en tiempo pasado. Como si ya hubiera corrido lo que él estaba hablando. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Ve que está hablando en tiempo pasado. O sea, ya no tenía hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Tiempo pasado, o sea, que ya él pasó el quebranto. Y dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego dice que por sus llagas hemos sido curados. O sea, este hombre tenía una revelación tan grande que ya él vio la crucifixión de Cristo porque él estaba hablando en eternidad. Después hablamos de lo que es eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero que entiendas que este tipo de mensaje despierta el hambre y la sed en nosotros. Y te voy a enseñar algo. Capítulo 3 de Juan. Todo el mundo se enfoca en el verso Juan 3:16, que es el verso más grande en la Biblia. Bien, Capítulo poderoso. Ese capítulo es tan poderoso. Dice, comienza que Nicodemo va donde Jesús en secreto de noche. Y dice, alabado sea el nombre del Señor, que él comienza como que, yo sé que has venido de Dios, porque nadie que hace estos milagros los puede hacer si Dios no está con él. Pero la respuesta de Jesús me falta cualquiera. Dice, él le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, y habla con el Espíritu en letra mayúscula. O sea, que está hablando del Espíritu Santo. Que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que me llama la atención es que Nicodemo entonces le pregunta, pero ¿cómo yo siendo Dios puedo entrar al vientre de mi madre? Tenía costumbre. Era un hombre... Ay, Dios mío. A veces nos metemos en problemas. Como hoy en día. Predicamos, enseñamos, pero a veces no entendemos quién es el que nos llamó. A veces no conocemos de quién estamos predicando. A veces no entendemos la revelación de Jesucristo. Y estamos predicando con costumbre y no conocemos estas cosas. Mire, bueno, Jesús le bajó fuerte. Le bajó fuerte. Ve acá, usted no es maestro. Usted no es. Sí, hay que. Pero otra cosa, una palabra que tenemos que entender que Dios Jesús ahí. Y dijo algo tan terrible. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo y estaba hablando, no del bautismo en agua como muchos piensan, sino el lavado de la palabra. Si no nacieres del agua, el agua es la palabra. Amén. So, el nacieres del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Luego le dice de ahí, tú que eres maestro y no sabes esto. Pero lo más que me impacta es que él le dijo después de eso, ¿tú sabes qué? Yo te estoy hablando cosas terrenales y no me crees. Imagínate si te dijere las celestiales. O sea, Jesucristo está hablando del Espíritu Santo de Dios, de llenarte, de ser cambiado por el Espíritu Santo. Le llamo a eso cosas terrenales. Yo me quedé bruto. Y eso me despierta el hambre de que hay algo más que solamente danzar y hablar lengua. Hay algo más de que solamente orar 15 minutos todos los días. Hay algo más profundo de ayunar, quizá un ayuno congregacional una vez al mes. Hay algo mucho más profundo de Dios. Y yo creo que nosotros debemos de entender algo. Mire, ¿tú sabes por qué? Yo aprendí el por qué Jesucristo se llamó el fundamento. ¿Tú sabes por qué? Para que entonces tú construyas tu edificio según el modelo de Dios. ¿Y cómo tú consigues el modelo de Dios? ¿Tú sabes cómo Moisés los consiguió? 40 días y 40 noches, se asustó medio mundo, en un monte. ¿Tú sabes cómo David, dice la Biblia, que pudo entender el misterio del diseño? Dice que estuvo en vigilia una semana completa, eso está en los Salmos. Amén. O sea, estos hombres de Dios se dedicaron a buscar a Dios de tan profundo que Dios le enseñó el modelo para que la gloria de Dios descienda. Para que, y tú ves que veías de nivel en nivel. Primero comenzó con una tienda, la tienda del tabernáculo. Y luego después había un edificio completo. Y después de ahí, obviamente, va a estar el reino de los cielos, que esa es la meta principal. Pero en Dios, hermano, vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Estamos supuestos que crezcamos espiritualmente. Estamos supuestos que la iglesia se nutra del poder de Dios. Nosotros somos la autoridad del mundo. ¿Tú sabes cómo yo lo sé? Te lo voy a enseñar. Efesios, ahí donde hablamos. ¿Qué dice? El que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús.
sobre todo principado, potestad y poder y señorío. O sea, nosotros estamos por encima del diablo y los demonios. Nosotros estamos por encima de cualquier gobierno de este mundo. Es que nosotros no conocemos quiénes somos. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos falta de revelación y estamos sirviéndole a Dios por costumbre. Vemos, por eso es que vemos ahí, volviendo a Nicodemo, donde ahí en el libro de Juan capítulo 3, vemos a un hombre que era maestro, era conocimiento de la palabra, las escrituras, ese entonces. Mas, sin embargo, Jesús hablándole de algo terrenal, dice, tú no puedes entender, imagínese si te entro en revelación. Se pierde, ¿sabes? Se da una pérdida, pero eso es algo muy importante que nosotros podamos aprender en esto. Y es que, fíjese que el conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin revelación, nada funciona. Lo que hace es matar. Lo que hace es que mata al hombre. Exacto. Viene una decadencia al hombre, incluso cuando hay conocimiento amplio terrenal, cuando vemos a ver y la persona sin revelación, le hace daño a todos alrededor. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo lo está haciendo por costumbre y no por revelación. Amén. La revelación es la que te va a mostrar y te va a decir, ese es tiempo, no es el tiempo, es ahora, de esta forma. Me encanta porque ahí en Hechos capítulo 6, a un Pedro, el Espíritu Santo le decía, mira, hazle esto de esta forma, dile esto de esta forma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe revelar, sabe hablar, sabe hacerlas cuando y por qué hacer las cosas. Nicodemo no entendía esto porque es algo que se le había inculcado y enseñado, pero lamentablemente tú puedes aprender algo, pero lo aprendiste para tenerlo como conocimiento y ahí lo dejaste. En otras palabras, cogiste algo, lo dejaste allí y cuando lo necesites lo coges otra vez y lo aplicas porque ya tienes el conocimiento que lo has conocido. La revelación es totalmente diferente. La revelación hace algo maravilloso. Como decías anteriormente, provoca que tú comiences a hacer algo por encima de lo que ya tú has visto. No te cansas tampoco de lo que has visto porque todavía tienes hambre porque quieres más. Wow. Cuando vienes a lo que es la revelación, es tan poderoso porque tú dices, wow, yo no tenía nada que pensar, pero vino una revelación del parte del Espíritu Santo y tú dices, wow, ahora estoy yo que estoy embarazado en el sentido, ¿verdad?, de la palabra, que quiero dar y no terminar porque la revelación que se me ha dado es tan poderosa que la quisiera compartir con todos, la visión, las bendiciones y lo que Dios ha hecho en la unción del Espíritu Santo. Y que la revelación tiene un tiempo. Yo he visto que la revelación tiene un tiempo definido que te puede llegar quizás una vez en tu vida. Y that's it. Eso tú lo puedes ver en la Biblia. Eso tú lo puedes ver quizás en Saúl, que Dios se le muestra. Dice que Dios le mudó el corazón. Dice la Biblia que Dios profetizaba. Conocía a Dios en una perspectiva de victoria, pero no conocía a Dios profundamente. Y por eso quiso servir a Dios por costumbre en vez de por revelación. Y lo que provocó fue que él fuera desechado. Balaán. Wow. Balaán, un hombre de misterio. Es un hombre que conocía a Dios profundo. Es un hombre que era vidente. Y en el momento en que Dios, aleluya, y en el momento en que Dios estaba con él tan profundo, que este hombre Dios no se le revelaba por palabras, sino por visiones. Por eso es que dice que era vidente. O sea, él veía la profecía literalmente. Pero cuando llegó el momento en que vinieron aquellos reyes con muchos tesoros y muchas cosas, aleluya, fue tentado por medio de la riqueza. ¿Y qué pasó? El hombre de la revelación se fue a su lugar de secreto y hizo 7 altares y dio 7 sacrificios a Dios. Y el Señor se le revela y le dice, no vas a maldecir al pueblo,
porque el diablo lo quería alquilar a él para que Ujú. maldiciera al pueblo de Dios. Y él le dijo, tú no lo vas a maldecir porque ese pueblo ya es bendito. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor. Cuando Dios bendice, no hay diablo ni demonio que te pueda maldecir. ¿Cuántos Amén. pueden alabar al Señor? Qué lindo Pero mire, eso. Dios le dio eso, Dios le dio la respuesta a esos reyes. ¿Y qué pasó? El hombre de Dios, todo tranquilo, todo el mundo se fue, pero ellos vinieron con ofrenda de adivinación ahora. O sea, las costumbres, las malas costumbres que ellos tenían de adivinación, ahora quería implementarse al hombre de Dios. Y el hombre de Dios, ¿tú sabes qué lo que pasó? Que se vio tentado y se fue ante Dios. Dios, mire, Dios habla una sola vez y esa es la palabra que tú tienes que seguir y that's it. Aunque venga, mira, aunque venga el profeta más grande en el mundo. Hay un ejemplo de eso en el profeta viejo y en el profeta joven. Cuando Dios te da una palabra, that's it. Aunque venga el hombre de Dios más conocido en la vida, aunque venga, olvídate del caso, Gigi habla resucitado de los muertos, aunque venga cualquiera y te dé una palabra que no fue la que Dios te dijo originalmente, eso no es de Dios. Period. Dios no habla dos veces. Dios no se va a equivocar, ni se va a arrepentir de la palabra que te dio. Y escuche bien, mira esto, el hombre con revelación, mira cómo la pierde por la riqueza, porque el diablo siempre va a llegar el momento en que te va a tentar. Lo que pasó con Jesús, vino el diablo y lo quiso tentar, pero Jesucristo, él no tiene revelación, él es la revelación. Aleluya. Y él aceptó, escucha a los profetas, por favor, él aceptó el pago de adivinación. Él se convirtió en un adivino y por eso terminó muerto, porque hay una maldición que dice la Biblia para todos los adivinos que dice que no le nacerá el sol. O sea, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Eso, amén. Cuidemos la revelación. Estoy hablando ahora con aquellos que tienen revelación, que Dios los usa, que tienen un ministerio poderoso. Cuídenla, porque tú sabes que se te puede ir y no va a llegar más. Amén. Lo vemos como la revelación tiene un tiempo. Vemos como Saúl que Samuel hasta rogaba a Dios, le pedía a Dios y Dios le dijo, no, mi hijo, ya se acabó, se terminó y ese es el final. Lamentablemente, por eso es que cuando escuchamos la voz de Dios no podemos endurecer nuestros corazones, tenemos que hacer la voluntad de Dios y wow, el tiempo se va corriendo, pero gloria al que vive, nos gozamos en esta noche. Esperando, ¿verdad?, que usted entienda y comprenda que tenemos que vivir por revelación y no por costumbre. Yo creo que es el tiempo donde estamos viviendo, en el siglo que nos tocó vivir, tiempo cumplimiento a la palabra de Dios, es tiempo que vivamos un tiempo de revelación, un tiempo no de costumbre, porque obviamente creo que, y no hablamos mucho, ¿verdad?, de esa parte porque pasó el tiempo rápido, pero tenemos que entender que rápidamente nosotros podemos entender que ha pasado unas décadas donde el pueblo se ha desviado, cogió costumbre y han perdido lo primordial, lo más importante, que es la búsqueda del Señor, el arrepentimiento, el perdón, la humillación, para provocar la unción, el poder, la autoridad, bendiciones del cielo y que, ¿verdad?, podamos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que, como dice la palabra de Dios, que Él cumpla ¿verdad?, el propósito de Él en nosotros, para nosotros ser bendecidos, como lo dice la Escritura. Así que en esta noche le damos gloria al Señor. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Es una bendición. El tiempo se fue rápido. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para servirte siempre. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le esperamos este miércoles y el próximo miércoles. Acuérdase a dar a todas las personas que puedan compartir este mensaje, puedan compartir esta transmisión para que podamos seguir creciendo y no dejar todas estas costumbres que nos quitan y nos aparan y nos detienen de la bendición, y nos metamos la revelación en el Espíritu Santo para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo.